Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pues ahora sí, ni duda cabe, ¿verdad? Jesús está hablando bien directo, ahora no está con parábolas, ahora no tenemos que explicar prácticamente nada, solamente abrir nuestros oídos y escuchar las palabras que nos está diciendo. Empieza diciendo en el Evangelio que sigamos lo que dicen, en este caso, los escribas y los fariseos, porque tienen verdadero conocimiento de la ley de Dios. Pero dice, pero no los imiten, no imiten sus obras. Y cuando estaba mirando esto, analizando un poco, me he encontrado con personas, y yo mismo era uno de ellos, que creía que tener todo el conocimiento de la Biblia era bien importante y era lo mejor que podía existir. ¿Y por qué pensaba esto? Porque decía, de esta manera yo puedo decirle a las personas, mira, en tal parte la Biblia dice esto y en tal parte la Biblia dice aquello, y tú no me puedes enseñar a mí porque yo sé más que tú. Esa era una idea tonta, una idea loca, pero sin embargo muchos de nosotros a veces la llegamos a tener. Por muchos años yo me guié de esa manera y ya he contado mi historia, lo que sucedió. Todo soberbio tiene que ser humillado, tiene que ser bajado de donde anda, porque la Escritura no es para saberse, es para hacerse, para llevarlo a cabo en nuestro diario vivir, no solamente para tenerlo aquí. En el curso de recap de la gente que se están preparando para los sacramentos en los adultos, les comentábamos, no es cuánto te lleves en este programa, cuánto aprendas. No queremos que salgas un experto en Biblia, ni que salgas un experto en teología, ni en filosofía. Queremos que te encuentres con Cristo, que lo encuentres, que te lo lleves, que lo conozcas. Y si dentro de eso te entiendes que lo único más importante es conocer a Dios, conocer a Jesús y seguir sus mandatos, eso es lo más importante. Aunque no me sepas decir cuántos libros tiene la Biblia, ni cómo está dividida, ni cuáles son los profetas, ni cuántos fueron los evangelistas, no es importante. Sería importante para que tú tuvieras un conocimiento. Pero ¿de qué serviría si tienes un conocimiento de toda la Escritura, pero no pones nada en práctica? Eso es lo que han hecho los escribas y los fariseos. Conocen cada letra de la ley de Moisés,
toda la escritura dada anteriormente por los profetas, por Moisés, pero no son capaces de hacer nada de esa ley. Pero sí piden que todo mundo lo haga. Habían creado 600 y tantos mandatos que tenía que hacer la persona diariamente. Desde tempranito por la mañana tenía que levantarse, dar gracias, después tenían que recitar no sé qué cosa, después otra cosa, y todo el tiempo, inclusive hasta para comer. Tenían, si no se purificaban las manos, si no hacían una purificación bien, no eran bien vistos en el pueblo de Israel. Y así, tanta cantidad de cosas. Algunos expertos han dicho que eran como 600 mandamientos o cosas que tenían que observar diariamente. Por eso dice Jesús, han creado fardos tan pesados, o sea, sacos tan pesados, y se los han puesto a la gente para que lo vaya cargando. Pero ellos no son capaces de mover un solo dedo para cargar esos sacos. Y por eso dice Jesús, no es tan importante eso. No sean como ellos, soberbios, altaneros, que buscan los primeros lugares, buscan que se les reconozca. En las plazas siempre van para que la gente los vea. En las sinagogas, en los templos, siempre se sientan en los lugares privilegiados, en los lugares primeros. Y quieren que sean reconocidos. Ustedes no. Dice Jesús, ustedes no sean así. El que quiera ser el mayor, que sea el menor. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el mejor, que sea el servidor de todos los demás. Y de esa manera ustedes estarán cumpliendo perfectamente lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha venido a anunciar. Y aparte nos está diciendo algo que un poquito nos inquieta, y siempre nos hemos encontrado, yo mismo, cuando escucho esta lectura me pregunto, ¿y entonces por qué no le voy a llamar maestro? ¿No voy a llamar padre? ¿No voy a llamar no sé qué otra palabra dice ahí? O guías, porque solamente uno es su guía, solamente uno es el Padre, porque ustedes son hermanos, no son maestros de nadie. Nos invita nuevamente a la humildad, a no reconocernos, ni menos ni más, iguales todos. Y cierto, nosotros vamos a hablar como cierta distinción a personas, como diríamos a un abogado, a un doctor, a alguien que trabaja en el gobierno o que trabaja en alguna manager o no sé su posición, pero no significa que sean más que uno. Todos somos hermanos y somos iguales y todos vamos caminando hacia el mismo caminar, hacia el mismo fin, a la misma meta, que es de obtener, alcanzar la vida eterna. Y en ese proyecto y en ese paso, en ese caminar, y siguiendo estas enseñanzas del Evangelio, podemos tener una experiencia tan sublime, tan espiritual, como la que tiene el profeta Ezequiel y nos está narrando en la primera lectura. No es el único profeta que narra cómo Dios viene hacia el templo y cómo le habla directamente y cómo siente esa alegría, ese gozo y ve esa gloria de Dios. No solamente el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, también Juan en el Apocalipsis nos narra casi la misma experiencia. Y si nosotros observamos y reconocemos que no somos más que nadie y nos humillamos ante Dios y tratamos de cumplir perfectamente todo lo que Él ha anunciado, ha venido a decir, Dios nos puede bendecir con una experiencia de esa manera. Y no está solamente en la Biblia, no es solamente para los profetas, es para cada uno de nosotros. Ahorita que estaba escuchando la escritura nuevamente, que la estaba leyendo Gilberto, me estaba recordando que diario tenemos esa experiencia, diariamente. Dice,
Dios entró por la puerta del oriente al templo. ¿Cuál es ese templo? ¿El templo físico? Tantas veces hemos dicho que Dios no quiere templos físicos. Cada uno de nosotros es el templo de Dios. Y dice, allí es donde voy a habitar. Ahí es donde quiero estar. ¿Cuál es esa puerta que da al oriente? Pongámoslo como en nuestra boca. Cuando nosotros nos acercamos a recibir la Eucaristía, es ese Dios que está entrando a ese templo donde quiere habitar. Ese templo que es nuestro corazón. A ese templo donde dice, y aquí quiero estar por siempre. Y cuando la persona se prepara adecuadamente, es posible ver y sentir todo eso, y yo creo que ya muchos lo han sentido y lo han percibido. Si de verdad nos acercamos con ese corazón dócil, con ese corazón humilde, con ese corazón amoroso hacia Jesús, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, es Dios que está entrando y ocupando a todo el espacio lo ocupa ese templo que se llama corazón de cada uno de nosotros. Y se siente esa alegría, se siente ese gozo. Quizá a algunos les den ganas de llorar, a algunos les den ganas hasta de gritar, wow, se expresa de diferentes maneras, pero ese es Dios que está llegando y que está entrando a ese templo, no un templo construido con ladrillos, no un templo construido con manos humanas, ese templo que Dios nos ha regalado y que se llama corazón y que dice, quiero tu corazón. Y en estos días estaba diciendo, y voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Ese corazón que sea capaz de decirle, Señor, entra en mi templo. Lo he preparado para ti. Entra, inúndame, lléname. Y es una experiencia, ahora sí como dijo Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. De verdad. No está en la Escritura solamente. Diariamente lo podemos vivir, diariamente lo podemos experimentar. Lo hizo Santa Teresa de Ávila, lo hizo San Juan de la Cruz, lo hizo varios místicos que tenían ese encuentro con Dios diariamente. En el momento menos pensado, Dios venía y se les acercaba. Y decía Santa Teresa de Ávila, la oración es solamente estar con aquel que sabes que te ama, ese encuentro personal con Él. Cada día tenemos ese encuentro con Dios en la Eucaristía y se cumple esta profecía de Ezequiel. Entraré por la puerta de oriente y me quedaré allí y llenaré toda mi gloria y llenaré todo ese espacio. Qué gran lectura para cerrar esta semana. Qué gran lectura para nosotros decir, Señor, gracias por una semana más que hemos compartido estas lecturas, estas celebraciones. Y proponernos que esa experiencia, cada vez que nos acerquemos a Dios, estemos nosotros preparados. Dios hará su parte, porque eso no depende de nosotros, es de Él. Es un regalo que nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy, me entrego completamente, humillado, caído, solamente esperando que tú me levantes, que tú me llenes, que tú me ames. Es lo que quiero. Y cuando uno es así, no tiene tiempo para estar pensando en si los demás están bien o están mal. No, porque es un momento tan especial con Dios. Pidámosle pues a Dios en esta mañana que podamos tener algún día, si no es que diariamente, esa experiencia que está reflejando y que está diciendo ahora el profeta Ezequiel en la primera lectura. Que sintamos de verdad y podamos contemplar esa gloria de Dios que está llenando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Que así sea.